vez juntos en este tiempo tan maravilloso en que estamos limpiándonos de la iniquidad. Entonces vamos a poner esta clase en tus manos, Señor Jesús. Padre, te damos las gracias por tu presencia. Te pedimos que cada persona que esté sintonizada y que vaya a estar sintonizada a esta enseñanza, Señor, sea profundamente tocada por tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que toda carga que traigan, toda ansiedad que traigan esta mañana, que ellos puedan ser liberados de esto para estar enfocados en lo que tú quieres hacer en sus vidas. Esto es un momento tan importante para ti, mi querido hermano, mi querida hermana, porque Dios quiere tratar esas áreas que son realmente un impedimento para que veas la gloria de Dios y entres a las dimensiones poderosísimas que Dios tiene para nosotros. Entonces es una gran prioridad esta clase y vamos a darle esa importancia y vamos a soltar nuestras cargas, vamos a soltar cualquier preocupación que tengamos y vamos a dejar que la presencia de Dios nos empiece a inundar en esta mañana. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, sé tú el que nos hables. Padre, que aún mientras la clase está corriendo, Señor, tu Espíritu esté hablando al espíritu y al corazón de cada persona, Señor, mostrándole iniquidades, áreas que tú quieres tratar con ellos, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Respira la presencia de Dios, deja que Él te inunde. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Jesús. Para los que nos acompañaron la semana pasada, que saben que yo soy Ana, la hija de Ana Louceiro Platner. Y la verdad es que me ilusiona muchísimo estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo y limpiándonos y dejándonos sorprender por el Señor y por su Espíritu. Entonces, seguramente esta semana ya empezaron todos a recibir palabra del Espíritu y es una alegría y es un gozo poder ser una herramienta que el Señor use para poder limpiarnos, ¿no? Para poder redimir toda esta herencia que traemos encima. Entonces, la semana pasada hablamos de algunos conceptos que me gustaría repasar muy rápido para que toda la clase de hoy tenga sentido y podamos irla hilando y ir aprendiendo cada día un poquito más, ¿no? Entonces, el primer concepto del que hablamos la semana pasada fue que la iniquidad es una herencia espiritual que nos es transferida desde el momento en que nosotros somos concebidos. Esa iniquidad que traemos, que es como este ADN, pero es espiritual, es donde el diablo va a estar engarzando maldiciones, enfermedades que son generacionales, que muchas veces no somos ni siquiera conscientes de que están ahí. Y cada uno de nosotros vamos a ser tentados según nuestra propia concupiscencia. O sea, de acuerdo a esa información que traigamos dentro, es según lo que cada uno va a ser tentado, y no es que eres tentado y caes en el pecado, y luego que caes en el pecado, pues das vida a la muerte, ¿no? Otra parte muy importante que vimos la semana pasada es que este trabajo de limpiar nuestra herencia espiritual es súper, súper específico, así que tenemos que dedicarle tiempo y tenemos que escudriñar y descubrir cuáles son estas iniquidades que traemos en nuestra herencia. Como sabemos, Jesús murió por nuestra total y absoluta libertad. Esto incluye todas las iniquidades, así que tengamos toda la fe para llevar estas iniquidades a la cruz y que nuestra herencia sea completamente redimida. Vimos también que existen 3 tipos de iniquidades. 2 de ellas son fáciles de ver. Una es aquella que es consciente, que estás en pecado todo el tiempo y lo sabes. Otra es con la que te peleas. Y la otra es la iniquidad inconsciente, que es la que viene de generaciones, como decíamos, y tenemos que escudriñar y pedir revelación para poder limpiar esta herencia, ¿no?
Y la última parte de la clase pasada, hablamos de diferentes áreas del espíritu que necesitamos aprender a entrar en ellas, a conocerlas, para que no sean reveladas todas estas iniquidades. La primera área del espíritu de la que hablamos fue la comunión, que es este espacio vivo donde se une el cielo y la tierra, donde nos hacemos uno con Jesús y donde nos son reveladas visiones, iniquidades, áreas del espíritu. La comunión está viva, la comunión no es un concepto, es un espacio de vida. Luego hablamos de la conciencia, que es en donde está nuestro conocimiento del bien y del mal, y que necesitamos despertar para poder ver realmente dónde están nuestros pecados. Como decíamos la semana pasada, entre más pequemos, más se va engrosando esta conciencia y no somos capaces de ver en dónde nos estamos equivocando y dónde estamos ofendiendo a nuestro Padre. Y por último, hablamos de la herencia, que es, como ya sabemos, donde viene toda esta información espiritual que pasa de generación en generación y es donde nosotros somos tentados, ¿no? Entonces, ya que refrescamos nuestra memoria, vamos a empezar con el primer tema del día de hoy. Y este tema se llama el conflicto entre las dos simientes. Estas dos simientes de las que vamos a hablar tienen naturalezas completamente opuestas. Cuando nosotros venimos a Cristo en esa ilusión, en esa inocencia, después de que reconocemos y aceptamos lo que Él hizo por nosotros, nos bautizan, somos engendrados en el Espíritu, y esta es una simiente que se planta en nosotros. Ahora, todos sabemos que este proceso que nosotros empezamos a vivir no es fácil. Empieza ese conflicto interno de nuestra carne que quiere prevalecer. Esta parte de nuestra alma que aún no ha sido regenerada va a empezar a estar en una constante lucha dentro de nosotros y es alimentada por nuestras iniquidades. Todo eso que era nuestra vida antes de venir a Jesús, lo hagamos en conciencia o lo hagamos en inconsciencia, tiene que ser detenidos. O sea, tenemos que parar. Y todos los que pues ya pasamos por ahí, sabemos que a veces esto es muy difícil, inclusive darnos cuenta de, ay, eso también, sí, eso también. Entonces, muchas veces nos hace caer de nuevo y ahí es donde nosotros tenemos que realmente agarrarnos de Jesús con toda nuestra fuerza y toda nuestra fe, porque nosotros en nuestra naturaleza o por voluntad, muy probablemente no tengamos la fuerza para vencer esas tentaciones, pero Jesús sí la tiene. Entonces tú a lo mejor por voluntad no puedes, pero Jesús a través de la cruz, a través de su sangre, sí tiene esa fuerza. Entonces agárrate con fuerza de ahí, porque sí se puede. Esta vida de Jesús dentro de nosotros, esta simiente que va a estar luchando con la carne, lo que quiere es, la carne quiere destruirnos para que no podamos vivir por el Espíritu, y por otro lado tienes a Jesús que quiere destruir la carne para que puedas vivir en el Espíritu, ¿no? Entonces, aquí lo importante, igual que todo lo que vamos a ir aprendiendo, es entender cómo está formada esta estructura para que podamos ver claramente, si fuera un edificio, en dónde vamos a poner toda la dinamita para que la sangre de Jesús esté dentro de esa bomba que vamos a poner y sea completamente destruida, ¿no? Si nos vamos a la Biblia, un caso muy claro que tenemos de alguien que se dio cuenta cómo estaba formada esta estructura, cómo había sido concebido, es el rey David. El rey David, después de caer en adulterio con Betsabé, él se da cuenta de lo podrido que estaba. O sea, él cae en pecado y él en su oración se va derechito a la raíz del problema. Se va derechito a la luz de nuestro Padre que le permite ver la diferencia entre sus iniquidades, entre sus rebeliones y sus pecados. Y se da cuenta que su forma de pensar, su forma pecaminosa de pecar,
es mucho más profunda que simplemente lo que había en la superficie. Y ojo, porque yo sé que aquí a más de uno le va a caer un 20, porque muchas veces hemos caído en pecado y cuando una vez que el pecado es concebido y volteamos a ver lo que hicimos, es ¿pero en qué estaba pensando? O sea, ¿por qué hice esto? O el típico, yo no soy así. Ahí hay una iniquidad. Ahí hay una iniquidad, hermano. Y para todos los que no son de México, que no conocen esta frase de me cayó el 20, no sé si se acuerden, pero los teléfonos de monedas funcionaban, uno metía una moneda de 20, la ponías, marcabas el número y cuando se abría la comunicación caía el 20. Entonces, eso es lo que necesitamos, que se abra la comunicación con el Espíritu para que nos caigan esos 20 y podamos ver en dónde es donde necesitamos limpiarnos. Necesitamos que nos caigan muchos, muchos 20. Necesitamos que esa comunicación sea profunda y que podamos dirigir nuestras oraciones así como las dirigió el rey David. Un ejemplo está en el Salmo 51, donde él está orando al Padre, y de hecho se los voy a leer porque es muy bonito. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. Y viene esta parte súper interesante. He aquí que en iniquidad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, aquí hay un nivel de revelación a todo lo que da y esto es precisamente lo que nosotros necesitamos entender. Desde cómo fuimos concebidos en pecado, de dónde viene toda esta herencia, podemos ser redimidos a través de la sangre de Jesús para poder ver y entrar en conciencia de dónde es donde necesitamos atacar. Ahora, si esta iniquidad no es purgada de nuestro ser, esta iniquidad lo que va a hacer es que va a estar alimentando la simiente de la carne. Y si empieza a alimentar a la carne da vida al pecado y el pecado pues da vida a la muerte. Y eso lo que hace es separarnos del Padre, enemistarnos con nuestro Padre. Y la realidad es que estas dos simientes van a estar en conflicto hasta que una de las dos muera. Una se va a manifestar en la vida del alma, la carne se va a manifestar en la vida del alma y va a crear velos que van a hacer que no podamos ver en dónde es donde necesitamos limpiarnos. Entonces es bien importante, como decíamos, entrar en esa comunión, que sea una fuerza que nos arranque de los terrenos de la muerte y que nuestro corazón empiece a depender 100% de Dios y no de nuestra forma de pensar. La carne es la evidencia manifestada de la iniquidad, entre muchas otras cosas. En la epístola de los Gálatas viene una lista con algunos ejemplos de las obras de la carne. Esto lo pueden ver en el capítulo 5, del 19 al 21. Y dice, fíjense bien, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En estos versículos de la epístola a los Gálatas, vemos pecados que son muy fuertes.
Y hay unos a los que se les da más importancia que a otros, y ahí es donde estamos equivocados, porque la realidad es que absolutamente todos nos separan del Señor. La envidia, las borracheras, el estar mal con nuestro hermano, todo eso nos separa del Señor. No eres mejor o peor que una persona que está en idolatría o en hechicería. Los dos están en pecado. Entonces es bien importante que volteamos a ver esas áreas pequeñitas, y en este momento siento que el Señor me está diciendo que eso es lo que necesitamos ver, que a lo mejor ver los pecados grandes que son tan fáciles de ver no es un área en la que no se haya trabajado ya, pero todas esas áreas pequeñas es donde tenemos que meternos y tenemos que trabajar para que sean completamente arrancadas de la simiente de la carne. Y entonces venga el Señor en espíritu y sea Él quien nos gobierne. Todos estos pecados no son más que el fruto. Es una evidencia de una estructura que traemos dentro y que son hábitos que han controlado nuestra vida por años y que únicamente con el poder del Espíritu vamos a poder destruirlo. Por ejemplo, una adicción al alcohol, a las drogas, a la comida. Estas son formas de evasión. Entonces, vamos a suponer que una persona con una de estas condiciones viene a Jesús, ¿ok? Esta persona en ese momento deja su adicción, sea cual sea. Pero si esta persona no trata con la raíz del problema, la iniquidad va a hacer que su carne vuelva a caer y vayan a ser arrastrados, a lo mejor no a esa forma de evasión, pero va a encontrar otra. O sea, van a encontrar la manera de salir para poder volver a dar fruto a ese pecado. Entonces, en algún momento de su vida, estas personas grabaron en su corazón: tienes que evadirte porque no soportas el dolor. Y este decreto que ellos mismos hicieron, alimentado por sus iniquidades, va a hacer que constantemente esté alimentando su carne y presionando para que caigan en una vida donde van a estar evadiéndose, donde no son capaces de decir la verdad, donde van a caer en adulterio, donde van a caer en pornografía. Y por pornografía no estoy hablando únicamente de los que se meten en internet y ven videos. O sea, inclusive hay muchos famosos chats de WhatsApp donde constantemente están recibiendo fotografías de amigos donde pues son fotografías pornográficas. Hermanos, no puede ser. O sea, todo esto alimenta la carne y da fruto al pecado. Hay que ver todas esas áreas y salir completamente de estos lugares que las están alimentando. Algo que es importante aquí, como les había yo dicho, es que en la voluntad del hombre no es lo que va a destruir las obras de la carne. Lo único que la va a destruir es el Espíritu de Dios. Entonces, esta persona que viene a Jesús, que tiene toda la ilusión y toda la inocencia, empieza a ir los domingos al servicio, le empiezan a dar una serie de reglas, no, mira, y ahora los miércoles vas a ir a un grupo pequeño, y tienes que servir en la iglesia el domingo en la mañana. Entonces empiezan a darle un montón de cosas que empiezan a ser religiosas. Y ojo, porque aquí estoy hablando de un caso en que la persona entra en religiosidad. No estoy hablando de un caso en el que la persona entre en una relación con Jesús, que son cosas completamente diferentes. Aquí lo que estoy tratando de explicarles, o al punto al que estoy tratando de llegar, es que la religión, con todas sus normas, lo único que va a hacer es tratar con la parte externa del problema. Una persona religiosa le gusta hacer cosas que hagan que se vea bien o que va por el buen camino, y no es porque esta persona sea mala o sea hipócrita. Conozco muchas personas que genuinamente
quieren cambiar su forma de ser, que se unieron a una iglesia, que empezaron a servir en un ministerio, que seguían todas las reglas y de repente, ¡pum!, volvieron a caer. ¿Por qué? Porque no se trata del hacer, se trata del ser. Y únicamente en el Espíritu de Dios se pueden cortar esas iniquidades y trabajar directamente con nuestro ser. El Espíritu de Dios unido al nuestro. Entonces, no sirve de nada que nos pasemos la vida haciendo sacrificios y esfuerzos por voluntad, que muy probablemente lo único que van a lograr va a ser que nos hartemos y que mandemos toda la goma y pues ya me sigo yo a la vida que tenía antes porque esto no sirve para nada. Es que es una vida muerta, no es una vida del espíritu, es una vida de religiosidad. ¿Y qué estoy tratando de decir con esto de la vida del espíritu? Pues es el adentrarnos realmente en esa adoración profética donde tengamos una comunión con el Señor, donde nuestra conciencia sea abierta y que sea a través del espíritu que nuestra herencia sea realmente redimida. O sea, tenemos que dedicarle ese tiempo para que el Señor pueda trabajar dentro de nosotros, para que trabaje nuestro ser, porque no estamos en una religión con Dios, necesitamos estar en una relación profunda con Él todo el tiempo. Ojo con esto, es todo el tiempo. Y muchas veces la vida se va a tratar de meter en tu camino. No dejes que la vida se interponga en la relación más importante que tienes, que es la relación que tienes con el Señor. Una cosa que me pasa mucho a mí es que yo hace un par de años, a través de un grupo pequeño, teníamos que hacer un reto al final, entonces yo dije, bueno, pues me voy a poner a hacer un triatlón y están hablando con alguien que nunca en su vida había hecho deporte. Mi mamá y mi hermano siempre eran así como los deportistas natos que jugaban tenis y se subían al Everest y yo, mi máximo ejercicio era cambiarle al canal de la televisión. Y entonces empecé a correr. Y corriendo he tenido las experiencias en el Señor más increíbles que ustedes se puedan imaginar. Es un tiempo en el cual verdaderamente mi cuerpo se rompe. O sea, yo no tengo control de mi cuerpo. O sea, si he corrido 2 medios maratones, ahorita estoy corriendo más o menos 25, 30 kilómetros a la semana, y si tú te pones a verlo desde el nivel físico, muy probablemente yo no tuviera ni la capacidad ni la voluntad de poder hacer esto. Pero cuando empiezo a correr y entro en esa adoración porque voy desesperada a buscarlo. O sea, voy buscando encontrarme con Él. Voy buscando entrar en esa comunión con Él en el Espíritu. Y mi cuerpo se pierde, se desconecta y cuando volteo a ver el reloj, ya llevo 7, 8, 10, 12 kilómetros y yo estaba en otra dimensión completamente diferente a la que está, a la de esta tierra. El otro día, con decirles que iba yo en mi excursión, me mordió un perro, así, brincó un perro, me agarró la pierna, y entonces yo volteo, veo a los dueños como que se iban a parar para decirme algo, y yo, me mordió tu perro, pero yo no me iba a parar, yo estaba en un momento con el Señor, a mí me daba igual el perro, a mí me daba igual que me hubiera mordido, el diablo no iba a tener mi pierna, y yo estaba en un momento tal comunión con el Señor que lo que menos me importó fue que me haya mordido el perro. Otro día, de hecho fue la semana pasada, justo antes de la clase que tuvimos, estaba yo ilusionadísima pues con este momento de ser la primera vez que mi mamá y yo íbamos a estar juntas y que yo iba a empezar a poder servir al Señor dando estas clases. Y entonces hice un ayuno y luego me fui a correr y tengo la bendición de estar ahorita viviendo en un lugar donde la playa está muy cerca
y entonces pude ir a correr junto a la playa. Hermanos, la paz del Señor era impresionante. No corría el aire, no se movía el mar. Los cielos y la tierra se reflejaban. Era como si el cielo y la tierra se unieran en uno solo. No tengo palabras para describir lo que fue ese momento. Simplemente hubo un punto en el cual tuve que dejar de correr y me quedé ahí parada viendo la gloria de Dios a todo lo que daba, llorando por poder ser testigo de este milagro que tenemos a nuestro alrededor, que es la vida y el reino de Dios, todo a nuestro alrededor. El reino de Dios es una realidad que está presente para aquellos que quieran penetrarlo, para aquellos que no tengan miedo de escudriñar, para aquellos que no tengan miedo de querer limpiar sus espíritus. Siguiendo con el tema de las experiencias que he tenido corriendo, hace unos días, en una de las carreras largas que hice, el Señor me mostró todos los momentos de tribulación o de trabajo que Él ha estado haciendo conmigo, sobre todo a lo largo de los últimos 5 años, que es cuando he tenido realmente un despertar al espíritu que no tiene nada que ver con la Ana de 5 años atrás a de los últimos 5 años. Y el Señor me mostró cómo era necesario. Yo pasé por un momento de mucho dolor y de mucha tribulación por mis pecados. O sea, no hay que darle muchas vueltas. Para contarles un poco el contexto, poco a poco irán conociendo mi vida y mi testimonio, pero en ese momento mi actual esposo y yo no estábamos casados y nos separamos. Y yo tengo un profundo amor por él y para mí esa separación me rompió por dentro profundamente. Me acuerdo que estaba yo viviendo en Cancún, mi mamá tomó un vuelo porque yo de verdad no estaba nada bien. Yo le decía, mamá, siento que es como si estuviera yo en un horno y me estuvieran pasando por fuego y estuviera yo como si fuera una espada. Y eso era lo que el Señor estaba haciendo. El Señor estaba forjando esa espada por el fuego del Espíritu, para que esa espada pudiera tener la forma que tiene hoy en día y cortar esa membrana que nos separa de las dimensiones espirituales y poder penetrarla. Yo necesitaba ser pasada por ese fuego del Espíritu. Hermanos, no tengan miedo de ser pasados por el fuego del Espíritu. No importa el dolor que esté ahí, a ti te estoy hablando porque el Señor me está diciendo esto en este momento. No tengas miedo. El Señor te está hablando a ti. Entra en el fuego, pasa por el fuego. Deja que tu espada sea fundida en las temperaturas más altas del Espíritu para que puedas ser libre, que puedas penetrar las dimensiones del reino que están ahí para ti. Que están ahí para ti, que quieres entrar. Lo único que tienes que hacer es querer entrar, querer estar en el Espíritu con Él. Hermanos, esto no se consigue leyendo la Biblia de periquito como si fuera una novela. Esto no se consigue poniendo adoración y viendo si canta bonito, no. Esto no se consigue yendo al servicio el domingo mientras el resto de la semana, quién sabe qué esté haciendo. Estamos rodeados de programas súper religiosos que han producido un cristianismo cuadradito, donde me levanto a las 9 de la mañana, pongo adoración de 9 a 9 y cuarto, leo la Biblia de 9 y cuarto a 9:45. Salgan de ahí, el reino de Dios está vivo. El reino de Dios está vivo y te está hablando a ti para que vivas en ese reino, para que toda esa estructura de carne sea completamente rota y nos dejemos llevar por el Espíritu. Nos dejemos llevar por esta vida en el Espíritu que está disponible las 24 horas del día. Y Dios está tocando nuestra puerta para que entendamos estas verdades y podamos llevar una vida de plenitud con Él a través de una vida llena de su conocimiento y de su Espíritu. Esté investido con todo su poder y con toda su sabiduría.
una vida donde realmente hayamos llevado a la cruz nuestra carne de una forma completamente verídica. En Gálatas 5:24 lo dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Y ustedes la han crucificado? ¿La han crucificado verdaderamente? Esa es una pregunta que ustedes deben hacerse. Porque este ministerio no se trata de lo que hay allá afuera, se trata de lo que hay aquí adentro, se trata de lo que hay dentro de su ser. La carne va a estar ligada a todas las iniquidades y mientras la iniquidad no sea erradicada, nos va a mantener en los terrenos de la carne, en los terrenos de pecado y en los terrenos de la muerte. Y todas las conjeturas que tú hagas de tu vida, todos esos pensamientos, todas esas decisiones van a ser inducidos a según lo que tus emociones te indiquen. Y entonces un día tu fe va a estar alta, otro día tu fe va a estar baja, otro día no te vas ni a acordar de qué es la fe y vas a estar cargando sentimientos de culpa que no te van a servir absolutamente para nada más que para quitarte completamente la paz y llenarte de muerte. La iniquidad quiere que estés enfocado en este mundo. La iniquidad quiere que no lleves tu carne a la cruz y va a tratar que esto sea evadido a toda costa. El arrepentimiento genuino, en ese arrepentimiento genuino, es donde está ese encuentro con la cruz, donde se rompe la carne y todas las iniquidades y todas las maldiciones que vienen agarradas a ella. Así que regresamos al punto de hace rato, donde no se trata de lo que hagas, ni de todas las religiosidades o todas las cositas que debes de estar haciendo. Aquí se trata de ser, de quién realmente seas, hermano, o eres de la carne o eres del espíritu. No puedes ser de las dos cosas. Así que enfoquémonos en el ser y ser del espíritu. Ser del espíritu implica que tenemos que vivir de una forma diferente. Y tenemos la oportunidad de alimentar esa simiente del espíritu y crucificar la simiente de la carne. Amén. ¡Ay, qué bonito! Bueno, este fue el tema de las dos simientes y vamos a pasar al segundo tema del día de hoy, que se llama las moradas de iniquidad. Y este tema, a mí me apasiona muchísimo hablar de las moradas de iniquidad. Y de hecho, el día de ayer estaba platicando con mi esposo y estábamos hablando del Génesis y cómo cuando Dios crea a los peces y los crea para que vivan en el agua, si nosotros sacamos a ese pez del agua, ese pez se muere. Cuando creó a los árboles, los creó para que vivieran en la tierra. Y si tú sacas a ese árbol de la tierra, ese árbol se muere. Hermanos, nosotros fuimos creados para morar en Dios. Y si no moramos en Él, nos morimos. El alma de Adán fue creada para morar en Dios. Esa morada celestial perfecta en donde Dios se paseaba por el Edén y tenían esa relación donde Adán, a través del libre albedrío que le dio el Señor, podía gobernar la tierra con todo ese pensamiento y la mente de su creador. Me encanta imaginarme este tiempo donde el Señor estaba ahí y podíamos encontrarlo y hablar con Él. El Señor, cuando nos da ese libre albedrío, esa voluntad, nos la da a nosotros. Ni el diablo ni el Señor pueden tomar posesión de tu libre albedrío, tu voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el diablo seduce la mente de la mujer, ella usa ese libre albedrío, esa propia voluntad,
para entrar en el terreno del diablo. Y esto tiene como consecuencia que el hombre perdiera esa morada espiritual donde vivía con Dios. En ese momento, el alma se separa de Dios. Nuestra mente se reduce a un 2% de su tamaño, a lo mejor hay supergenios que son capaces de usar el 10% de su cerebro, pero no es nada comparado con cómo el Señor nos creó. Nosotros estábamos diseñados para morar en Él, y cuando esto sucede nos quedamos sin morada. ¿Y qué es lo que va a hacer el alma? El alma necesita un lugar para vivir, necesita una morada. Pero si esta alma está siendo influenciada por el enemigo, y este enemigo se convierte en el proveedor de todos los materiales que tú vas a usar para edificar tu nueva morada, pues estos materiales inferiores y soberbios y pecaminosos y limitados es lo que vas a usar para construir ese lugar en donde vas a habitar. La iniquidad va a moldear la mente del hombre, creando fortalezas que van a dictaminar tu comportamiento. Estas estructuras que pueden ser o mentales o pueden ser emocionales, va a ser desde donde nosotros funcionamos y desde donde tomamos todas las decisiones que no provienen de Dios. Y ojo, porque esto es muy importante, cada uno de nosotros somos el reflejo de la morada de nuestra alma. Si tu alma está edificada en Dios, vas a actuar, vas a pensar y vas a producir frutos de acuerdo a Dios. Si tu alma ha sido edificada espiritualmente, pues vas a actuar para dar frutos de acuerdo a esas limitaciones de la cultura o de las circunstancias o de lo que sea que tú hayas vivido. Es importante entender que esta estructura es un lugar que nosotros mismos creamos. Entonces, es como una gran mentira que colocamos en nuestro interior y dicta lo que tiene que ser y en dónde es donde tú te vas a poder limitar. Ahorita vamos a entrar más en el tema para que quede súper claro. Pero lo que es importante aquí es que estas moradas no se van a destruir con decir, ay, Señor, ven a vivir a mi corazón. No es tan fácil. Acuérdense que es un tema súper, súper, súper específico. Y todas estas moradas deben ser desechadas por el poder de Dios y por nuestra determinación de derribarlas por fe. O sea, nosotros tenemos que cambiar todas esas mentiras que nos hemos ido diciendo a lo largo de nuestra vida o que nos han ido diciendo, y tenemos que cambiarlas por la verdad ilimitada de Dios. O sea, se trata de empezar a creer de una forma completamente diferente en cuanto a nosotros mismos y vernos con la grandeza y con el poder con el que Dios nos ve. Entonces, estas moradas que pueden ser una morada de temor, una morada de enfermedad, de escasez, de religión, puede ser una morada cultural o una morada de orgullo o de soberbia, una morada de adicciones, una morada de estrés, donde constantemente estás viviendo en el mundo estresado, una morada de rechazo, una morada de lujuria, de hábitos destructivos, de negligencia, de complacencia. Todas estas moradas nosotros las construimos. Cada uno de los pecados que nosotros hemos perseverado va a edificar una morada. Y para que nosotros podamos derribar esta morada, tenemos que saber que esa morada existe y que está controlando nuestras vidas. Esta misma morada va a estar atrayendo hacia ella todo lo que proyecta. Entonces volvemos a necesitar esa parte del espíritu que es la conciencia, porque tenemos que entrar en conciencia de que esta morada está ahí. Por ejemplo, una mujer que fue abusada sexualmente en su juventud se va a meter en una morada de temor y de inseguridad
y todas sus relaciones con los hombres a partir de este momento van a ser determinadas por esta morada donde su alma quebrantada construyó su mundo. Un niño que desde chiquito le están diciendo que él no puede, que su hermano es mejor, que él no es suficiente, va a vivir en una morada llena de limitaciones y el mundo en el que él va a vivir, así va a ser. Esto es lo que él va a estar proyectando, porque todas esas mentiras, con todas estas palabras que le dijeron, construyeron esa morada en el corazón de este niño. Una persona con adicciones que cayó en esta esclavitud por abusos que sufrió en su vida, construyó una estructura de evasión para no tener que enfrentarse a ninguna situación que le ocasione dolor. Entonces, cada vez que ve una situación que le ocasiona dolor, él se va a meter adentro de su casita, se va a evadir y se va a drogar o se va a alcoholizar. O lo que sea la herramienta de evasión que esté usando en ese momento. En pocas palabras, el alma de las personas está fundamentada y establecida una de dos, o en lugares de tinieblas, de dolor, de enfermedad y de rechazo, o en lugares celestiales. Lo que nosotros hemos edificado en nosotros desde que somos niños, esa forma limitada de ver y de entender el mundo, todo eso que nos contamina es lo que nosotros vamos a proyectar y es lo que nosotros vamos a hablar y es lo que nosotros vamos a vivir constantemente. Entonces, es muy importante que derribemos estas moradas de maldad, porque estas moradas no fueron edificadas por Dios. Estas moradas de pobreza, estas moradas de escasez que van pasando de generación en generación, es que las almas no prosperen y estén rodeadas de estructuras que van a atraer más pobreza. Hermanos, solo vamos a llegar a ser aquello que sea la esencia de nuestra morada espiritual. Si nosotros edificamos moradas en Dios, vamos a tener una vida en Dios. Si nosotros continuamos con estas moradas de iniquidad, vamos a estar rodeados de una vida rodeada de muerte. Jesús vino a restaurar todo lo que se había perdido y una de estas cosas que Jesús vino a restaurar fue exactamente esa morada de Dios. Cuando Jesús muere en la cruz, se vuelve a juntar el cielo con la tierra. Podemos volver a vivir en ese paraíso donde vivió Adán y donde pudo tener esa comunión con el Padre. Nosotros podemos vivir en esa morada que Dios tiene preparada para nosotros. Y lo primero que tenemos que hacer es derribar esas moradas de maldad y someter nuestra voluntad a Dios. Nadie puede poseer su voluntad. El diablo te puede mentir constantemente diciéndote lo contrario, pero no puede poseer tu voluntad. Tu voluntad es tuya. Y esa voluntad es la herramienta más poderosa que tenemos para entrar al reino de Dios y para entrar a su herencia redimida. En Cristo Jesús yo soy lo que me atrevo a hacer y a poseer en su reino. Él ya nos dio su reino. Su reino está aquí, es ahorita, arrebátalo. En el nombre de Jesús, arrebátalo, es tuyo. Es tuyo. Nuestra voluntad unida al poder de Dios es el instrumento que tenemos que usar para derribar esas moradas de maldad, esas moradas de limitación, esas moradas que por años han gobernado tu vida. Usa esa voluntad para dedicarle tiempo al Padre. Dedica tiempo a que Dios esté edificando tu espíritu. Dedica tiempo a tener ese encuentro con Jesús cara a cara. Dedícale ese tiempo. Dedícalo. Porque esa voluntad con la que entras en adoración, esa voluntad con la que entras en comunión, esa voluntad en donde pides revelación del reino, esa voluntad es la que te hace crecer en una vida en el Espíritu. Y tú, y solo tú,
tienes en tu voluntad el poder de tomar estas decisiones radicales de cambio. Solamente tú tienes el poder de si vas a decidir estar en sometimiento, o sea, darle esa voluntad a Dios para que todas tus peleas las pelees con Él. O te rindas al diablo y sigas viviendo en una vida completa y llena de limitaciones. Tú decides. Cuando Adán dejó la morada de Dios y se encontró completamente desnudo, su morada fue esconderse y cubrirse con hojas de parra. Y Dios le preguntó, ¿dónde estás? O sea, yo me puedo imaginar en ese momento el corazón de Dios que había perdido a su hijo, Adán, que había hecho para que gobernara. Y le preguntó, ¿dónde estás? Y él se había escondido. Y Dios te hace exactamente la misma pregunta a ti hoy. ¿Dónde estás? ¿Desde dónde estás operando? ¿Cuál es tu condición de vida? ¿Qué pasa en tus relaciones con otros? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cuál es tu misión celestial? ¿En dónde estás? Hermano, Dios nos está llamando a que seamos agresivos en destruir todo lo que está impidiendo que podamos penetrar las maravillosas dimensiones de sus moradas. Padre, yo hoy te doy las gracias, Señor, por este tiempo, por este llamado que nos haces a deshacernos de toda la simiente de la carne, que nos ayudas a descubrir todas esas moradas desde las cuales hemos estado operando para que nuestros ojos puedan ser abiertos y podamos penetrar tu reino, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias. La semana que viene vamos a adentrarnos un poco más en la operación y en la manifestación de la iniquidad. Y bueno, yo los dejo ahora con mi mamá. Y espero que esta clase los haya ministrado profundamente y lleguemos a las dimensiones del espíritu a las que el Señor nos está llamando que vayamos. Amén, pues realmente yo sentí el poder de Dios saliendo de la cámara. Hasta a mí me tocó profundamente y el Señor empezó a hablarme cosas, porque en el fondo nunca terminamos. En el fondo hay que seguir buscando. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios, dice, porque hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y una de las cosas más importantes de esta clase, como decía Ana, es la gran diferencia entre vivir en el Espíritu y vivir en la carne. Y una de las formas en que sabemos que nuestro espíritu está vivo es que el Espíritu escudriña. No solamente escudriñamos la palabra de Dios, no solamente escudriñamos los misterios de Dios, pero también escudriñamos los misterios de nosotros mismos. Porque cada uno de nosotros pues somos toda un edificio que a lo mejor como lo mencionó Ana, somos inconscientes de este edificio que tenemos que destruir. Y quiero que sienta algo que es muy importante que tenemos que entender. La carne no es nuestra alma. La carne es lo que edificó nuestra alma. Un alma que ha sido redimida no está muerta, va a servirle al Espíritu. En tu alma está tu mente, está tu corazón, están tus sentimientos, está tu voluntad. Amén. Eso no tiene que morir. Lo que tiene que morir es lo que edificó el alma. Y lo que edificó el alma es esta estructura, estas moradas de iniquidad que son las que tenemos que ir destruyendo. Entonces, cuando pienso en la cruz,
A veces pensar en la cruz y pasar por ese fuego del que nos hablaba Ana, quizás nos da mucho miedo porque pues es casi suicida, ¿verdad? Me voy a ir a la cruz, me voy a morir en la cruz. Pero Dios no está hablando de que tú te mueras en la cruz, porque tú realmente eres espíritu. Entonces, lo que está diciendo Dios es que lo que tiene que morir es esa estructura que tú creaste. Eso a lo que tú le diste vida es lo que tiene que morir. Amén. Y tu alma se sujeta inmediatamente al espíritu para vivir por el espíritu. Entonces, cuando yo voy a la cruz, no muero. En la cruz no se muere mi alma para siempre, no pierdo mi mente, ni mi corazón, ni mi voluntad. Lo que va a la cruz es la iniquidad. Lo que va a la cruz es la morada que yo edifiqué. Y una de las cosas más maravillosas de entender la cruz es cómo Jesús pasó por la cruz. Y Jesús dijo que poniendo el gozo por delante, soportó la cruz. Y esta es una de las más grandes sabidurías. Hablamos sabiduría a los que tienen entendimiento. Hablamos sabiduría de estas cosas que no han subido en corazón de hombre para los que tienen entendimiento. Y Jesús tuvo la sabiduría de ver más allá, de ver el fruto de lo que iba a ser. Y el fruto de pasar por esa cruz es una vida abundante, es entrar a las dimensiones más gloriosas con Dios. Cuando en mi vida yo he tenido que pasar por esos fuegos ardientes del espíritu y cada vez que Dios me ha llevado a glorias cada vez mayores, pues he tenido que crucificar formas de pensamientos, sentimientos, cosas que yo creía que a lo mejor pues ya estaban más o menos bien con Dios y de repente Dios dijo, no, eso no tiene nada que ver conmigo, yo quiero perfeccionarte en lo sumo. Y empezó a entrenarme a entender la cruz desde una perspectiva diferente, a entender la cruz como la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, como la puerta más extraordinaria a las dimensiones del cielo. En cada momento de ese fuego del que nos hablaba Ana, que lo pasemos, que no tengamos miedo a ese fuego. Detrás de ese fuego se encuentra la fragancia de la cruz. Se encuentra el lugar fragante. Ese fuego no se queda ahí intensamente para siempre. Puedes muchas veces danzar en medio del fuego, como danzaron los 3 hebreos en el libro de Daniel en Babilonia. Amén. Y en ese fuego tú puedes danzar en medio de ese fuego, gozándote porque se está quemando todo lo que no sirve. Entonces yo puedo pasar por la cruz en el gozo de destruir lo que no me sirve. Amén. Y qué maravilla, no sé si tienes el hábito de limpiar tu casa y tirar el montón de cosas que no sirven, pero a mí y a mi esposo nos da mucho gusto tirar todo lo que no sirve en la casa y dejarnos de un montón de amontonamientos terribles. Y da mucha dicha quitarse todas estas porquerías de cosas que no sirven y las tiramos y la casa queda linda, resplandeciente para poder traer cosas nuevas a la casa. Y esta es la forma que tenemos que pensar, no en una forma suicida de que me tengo que morir, me va a doler espantoso, voy a entrar en un sufrimiento terrible. Todo lo que tú lleves voluntariamente a la cruz va a pasar por un fuego, pero por un fuego que viene para edificarte, no para destruirte. Amén. Y si bien algunas cosas nos van a causar dolor, nos van a causar dolor porque estamos aferradas a ellos. Pero si no estamos aferradas a esas cosas, no nos va a costar nada. Amén. Si yo tengo algo en mi mano y lo estoy agarrando y me lo tratan de quitar, pues me va a lastimar a la hora que me lo quiten. Pero si voluntariamente lo entrego, no me va a doler absolutamente nada. Entonces Dios quiere en esta mañana traerte un nuevo entendimiento de su fuego, de su cruz, y que voluntariamente poniendo el gozo por delante, pasemos por esa cruz tan necesaria, que empecemos a identificar esas estructuras tan terribles por las cuales funcionamos y que estamos atrayendo. O sea, si estamos hablando de dolor, las estructuras nos están causando mucho más dolor que la cruz. Amén. Entonces, si somos gente inteligente, yo creo que todos los que nos están escuchando son muy inteligentes porque son hijos de Dios y aceptaron al Señor y eso los hace a ustedes muy inteligentes. Amén. Entonces, Dios quiere ministrarnos en esa área, en el gozo que da venir a la cruz. Por el gozo soportó la cruz. Y que veamos esa cruz como esta puerta de oportunidad.
Dios en esta mañana también quiere ministrarnos a nuestra conciencia. Empezaste la clase hablando de la conciencia. Y la conciencia en español tiene dos palabras. Una es conciencia, SC, que es el estar consciente, el estar presente, el estar con todas las antenas del espíritu alerta. Y esa conciencia es la que va a determinar la presencia de Dios en nuestras vidas y que nos demos cuenta dónde Dios nos está alertando de iniquidades que tienen que ser quitadas de nuestra vida. Entonces Dios quiere que practiquemos esa conciencia. Me ministró mucho cómo Ana nos hablaba de sus carreras y cómo Dios la ministraba en medio de las carreras. O sea, realmente tienes que estar en el espíritu para que no sientas cuando te muerde un perro. Y eso es verdaderamente, ministra al corazón tremendamente, porque a veces el diablo te pega la mordida, pero si estás en el espíritu y cuenta te das y te sigues adelante y mi pierna, como dice Anita, no le voy a dar mi pierna al diablo y te sigues corriendo. Y a veces así, esa es la reacción que tenemos que tener. Si te pegó la mordida el diablo, sigue corriendo y no le des tu pierna al diablo. Esa es la actitud correcta. Aleluya. Entonces Dios quiere que seamos conscientes con ese C. Amén, porque el estar conscientes con ese C va a activar la conciencia, que es nada más con C. La conciencia es lo que nos habla del bien y del mal adentro de nosotros. Estar conscientes es estar alerta. Entonces, el estar alerta me va a hacer que mi conciencia se empiece a descauterizar. Recordemos que la iniquidad va formando estos velos que van cauterizando la conciencia. Entonces, al entrar en adoración, pero entrar en el estar conscientes de qué está pasando, qué es lo que Dios me está hablando, va a empezar a remover esos velos. Y voy a empezar a escuchar con claridad, pues tuve este sueño que Dios me quiso decir algo. Oí esta conversación. Y a veces yo veo ciertas películas, no las veo todas porque hay películas que no son buenas para el espíritu, pero otras películas sí son divertidas y son buenas para verlas. Y a veces Dios a mí me habla en las películas y de repente salen unas frases que digo, wow, ciertamente Dios me está hablando a través de esa frase. Y entonces, porque estoy consciente, porque estoy alerta, viendo por dónde me puede hablar Dios. Y Dios te puede hablar de 1000 maneras. Amén. Como ese cielo que se reflejaba en el mar y Ana veía el cielo y reflejado en la tierra. Y en el fondo, tú sabes que los hijos de Dios, eso es lo que tenemos que ser. Dice la promesa de Abraham, dice, yo te daré descendencia y tu descendencia será como la arena junto al mar y como las estrellas del cielo. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué le dijo Dios, serán como la arena junto al mar? Porque Abraham es muy posible que jamás haya visto el mar. Si usted analiza la vida de Abraham, siempre se movió por el desierto, pero nunca llegó al mar. De hecho, el mar muerto donde él estaba, cerca de ahí, no se formó sino hasta después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando Dios le dijo, será como la arena junto al mar, él nunca había visto el mar, qué cosa tan increíble. Ahora, él iba a ser padre de la fe. Entonces, por fe, yo creo que lo vio en visión. Pero yo siempre me preguntaba, ¿por qué la descendencia de Abraham, los que tienen la simiente de Abraham, son como la arena junto al mar? Y un día estando yo en la mañana en la playa, adorando a Dios, y empieza ese momento dorado en que empieza a amanecer y las aguas estaban así cristalinas como las que tú viste, Anita, y se empieza a reflejar así el amanecer en las aguas. De pronto vi algo que me maravilló y vi como la arena mojada se hacía un espejo del cielo y la arena seca no reflejaba nada. La arena del desierto no refleja el cielo, pero la arena que está junto al mar se vuelve un espejo que refleja el cielo. Por eso la descendencia de Abraham, la descendencia que somos los hijos de Dios, somos aquellos que reflejamos el cielo. Pero para poder reflejar el cielo, tengo que quitarme todas estas moradas que me están molestando, que me están quitando, que me están opacando para que yo no pueda ser ese reflejo del cielo. Así que, Padre, esta mañana yo quiero hablarle
al corazón de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y activar en ellos su ser consciente. Que a partir de este día empiecen a ser conscientes. Que estas clases no sean como quien ve un programa de televisión o una clase más, sino que las vean con un espíritu vivo, con un espíritu que escudriña todas las cosas. Y si bien Ana nos hablaba de tantas moradas que tenemos que escudriñar, pues tenemos que ir una por una, a ver en dónde encajo, en dónde Dios me está hablando a mí, y esto lo tenemos que hacer seriamente, y esto te va a decir a ti, mi espíritu está vivo, porque estoy escudriñando. Así que, Padre, yo te pido que actives el espíritu de cada uno de mis hermanos a escudriñar sus propias iniquidades. Que el peso de la revelación de esta clase, Señor, que tú nos estás permitiendo dar a Ana y a mí, ese peso de esta clase, Señor, venga sobre ellos con profunda responsabilidad y anhelo de buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales, donde estamos sentados con Cristo Jesús. Y te damos las gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos, y queremos darte a ti las gracias, Señor, por todo. Gracias, Anita, ha sido verdaderamente muy poderosa tu clase. Que el Señor los bendiga abundantemente.